Alejandro Baeza Kingston y bueno, voy a tener el honor de platicar con ustedes en relación con la parte de seguros. Y bueno, yo duré 29 años en la parte de seguros, en la parte de suscripción de daños. Creo que sí aprendí, creo que un poquito de lo que son los seguros de daños. Bueno, también sé un poquito a lo mejor no como George o como Elba, de la parte de los seguros de automóviles. También sé algo de gastos médicos mayores, un poquito de seguros de vida, ¿no? Y, digamos, ahora sí que no tuve el placer de ser un par con Jorge García de la Cuesta para la parte de, de lo que son los negocios de corredores. También vi mucho la parte de lo que es el sector público, licitaciones públicas, que es algo que ahora sí que también Jorge y Sergio Gómez Tagle también saben de esto un poquito, y pues es algo muy especial y muy particular, ¿no? Y que tiene, pues ahora sí que sus altas, sus bajas, y tiene ahí sus recovecos muy especiales, ¿no? Y bueno, les decía que vamos a iniciar con esta plática, y para lo cual les voy a dar esta presentación de qué es lo que hacemos nosotros como BKNA. Bueno, BKNA somos una compañía que nos dedicamos primordialmente a generar lo que son avalúos de inmuebles, maquinaria y equipo. Por ahí a Maylin y a Mayra creo que les va a interesar mucho esta parte, porque muchas ocasiones los clientes no cuentan con un respaldo, con un avalúo de lo que es su equipo o maquinaria. Estos equipos o maquinarias muchas veces desconocen, y para ustedes que otorgan a lo mejor cartas crédito sobre algún tema en particular, llega a ser ahora sí que un poco cuesta arriba, ¿no? A veces, digo, tenemos ahora sí que un expertise en ciertas situaciones ya muy particulares, por ejemplo, lo que le llamamos nosotros los equipos amarillos. Los equipos amarillos son lo que conocemos como equipo de contratistas, ¿no? Aquellas excavadoras, retroexcavadoras, este, todo este equipo que se utiliza para la parte de la construcción primordialmente. Y bueno, nuestros servicios que hacemos, bueno, en la parte de lo que son avalúos, manejamos lo que son avalúos de terrenos, avalúos de inmuebles, hablando de cualquier tipo de inmuebles, desde casas habitación, edificios habitacionales, edificios de oficinas, clínicas, hospitales, hoteles, centros comerciales, gasolineras, todo lo que se les ocurra en la cuestión de inmuebles lo podemos evaluar. Inmuebles industriales, como naves industriales, edificios industriales, instalaciones industriales de cualquier tipo de industria, ¿no? Maquinaria, y hablamos de cualquier tipo de maquinaria, ¿no? Desde, digamos, hemos evaluado equipos para hacer joyería, por ejemplo, algunos otros equipos, por ejemplo, aquellas pavimentadoras que son móviles. Y hablando de equipo, pues bueno, desde subestaciones eléctricas, aquellas estaciones que otorgan servicio y generadores eléctricos, por ejemplo, algunas aeronaves, digo que son más escasas, embarcaciones de placer, de peaje, de carga, barcos camaroneros, atuneros, pesqueros, entre otras cosas, así también como obras de arte. En todos estos bienes que hacemos evaluación, muchas veces los clientes no cuentan con una referencia válida de qué es cuánto cuesta su bien, ¿no? Y ese bien, por ejemplo, para la parte de seguros es mucho, muy importante, y el cual vamos a ver un poco más adelante ya con la parte de las presentaciones. En la parte de consultoría financiera, bueno, pues también damos primordialmente
una asesoría enfocada a la administración de riesgos de empresas, ¿no? Hablamos de la determinación del impacto financiero de un negocio, hablamos de elementos estratégicos en la continuidad de la operación, es decir, cuando en un momento dado pueden llegar a tener algún tipo de pérdida y pueden tener alguna paralización, cómo se puede subsanar y cómo pueden salir adelante. Digamos, eh, tuvimos, por ejemplo, o hemos tenido la experiencia de hacer pues ahora sí que una especie de estudio en el cual ya había sucedido un siniestro. ¿Y qué creen? Digo, pues para no variar, el cliente no contaba con seguro. Y entonces él tuvo que absorber toda su pérdida. Digo, afortunadamente tenía otra planta donde pudo subsanar esa parte del negocio. Y aquí es, ahora sí que este pequeño ejemplo, pues es ahora sí que una parte primordial donde vemos que es necesario el seguro. Y vamos a ver también por qué se requiere y por qué en un momento dado es bueno contar con un seguro, ¿no? Y espero que pues ahora sí que todos ustedes cuenten con un seguro, tanto en su casa habitación, digamos, no nada más el coche, que es lo que comúnmente aseguramos, y algunos otros bienes que nos interesan más, por ejemplo, ¿no? A veces sí contamos con seguro de gastos médicos mayores, pero por ejemplo, yo creo que somos pocos los que en un momento dado tenemos algún segurito de vida, ¿no? que pueda tener por ahí. ¿Va? Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? También damos algún tipo de consultorías técnicas y vamos, dentro de esta parte, ahora sí que incluimos esta parte de la capacitación. Y aquí tomamos algunas determinaciones, a lo mejor ya un poquito más técnicas, ¿no? Hablando, por ejemplo, ya de una determinación de una pérdida máxima probable, a lo mejor también la pérdida máxima estimada, que son dos comparativos, los vamos a tocar dentro de las pláticas y vamos a ver más o menos cómo se definen. Hacemos programas de prevención de riesgos en función de las diferentes normativas, por ejemplo, National Fire Protection Association, lo que es la NFPA. Hay otras que son Factory Mutual y las mejores prácticas del mercado que se dan a nivel nacional e internacional, ¿no? ¿Qué se puede, por ejemplo, realizar para una mitigación de siniestros? Dar la continuidad y seguimiento de recomendaciones que se generan a través de todos estos estudios. Hacemos auditorías de seguros para diferentes tipos de seguros, especialmente para la parte de lo que son seguros de daños. Y verificamos la vulnerabilidad de riesgos. Esta vulnerabilidad de riesgos viene ahora sí que asociada directamente con la parte donde se encuentran la ubicación del riesgo. No es lo mismo hablar un riesgo un inmueble que se encuentra en la Ciudad de México o que se encuentre, por ejemplo, en una playa, en una costa o en el centro de la ciudad. Y parte de todo esto vamos a ver más adelante dentro de lo que es el análisis, ¿no? Y aquí, bueno, esta presentación se la vamos a dejar. Estos son nuestros números de contacto. Y bueno, hasta aquí es esta parte de la presentación de lo que nosotros generamos y de lo que nosotros hacemos como BK. Y vamos a entrar ahora sí que un poco, ahora sí que ya en materia, ¿no? Y vamos a iniciar con lo que es el objetivo del curso. Igual cuando vayan teniendo alguna duda, por favor, o en el chat, o me pueden interrumpir ahí y decir, tengo algún comentario, tengo alguna aclaración que hacer, y lo verificamos en el momento, ¿no? Digo, para que esto también no se vuelva un monólogo, porque de repente sí, como que a lo mejor, digo, y eso se da con esta parte de la costumbre ya de los medios remotos, que de repente parece que uno está platicando solito y pues ahora sí como que a mí se me hace raro en lo personal
así como que me dejen solito y luego no me pregunten nada, ¿no? Y aquí parte del objetivo del curso es que los ejecutivos de cuenta o ustedes primordialmente podrán identificar las principales características de las pólizas de seguros de daños en un marco conceptual y con los conocimientos básicos relativos a los diversos tipos de seguros, comprendiendo sus fundamentos técnicos y comerciales. Al término del curso, los participantes podrán aplicar la práctica de los conocimientos adquiridos con relación a la estructura y operación de las pólizas de seguros. Y aquí sí, ahora sí que les voy a hacer una petición en particular, y es que busquen, por ejemplo, de las pólizas que a lo mejor les han llegado de algunos clientes que les envíen como para el estudio, para el soporte del crédito o algo parecido, y cuenten con alguna póliza. Si gustan, lo vamos a ir analizando paso a paso y esta póliza para que ustedes la determinen qué tan bueno o qué tan malo es el seguro, ¿no? Y en particular ver sus características y qué es lo que se puede generar o qué en un momento dado como institución de banca se puede manejar esta parte. Ahora sí que del expertise que yo llevé dentro de Seguros en Bursa, yo llevé lo que era la parte pues ahora sí, de la verificación de las pólizas de clientes que les daban a crédito Banco en Bursa. Entonces, de repente sí, algunos clientes tenían algunas condiciones particulares que no eran compatibles con lo que requería el banco en su momento, ¿no? Y esto de los requerimientos del banco también lo vamos a platicar y que ustedes también me digan cuál es la política que están siguiendo actualmente y cómo lo ven y cómo lo están trabajando, ¿no? Digo, esto, ¿por qué se los comento? Porque hay clientes que tienen ciertas características en sus pólizas, las cuales salen fuera de y pueden dejar desprotegida esa parte del crédito que tienen, ahora sí que apalancado con Banco en Bursa. Y bueno, vamos aquí a iniciar un poquito con la parte de lo que es el índice del curso. Aquí vemos, por ejemplo, este módulo que estamos iniciando es el del ramo de incendio, y vemos aquí, vamos a hablar de los tipos de plenos, giros de negocio, identificación de los diferentes tipos de riesgos, las coberturas principales, hablando de lo que sería el daño material, hablando de las coberturas de incendio, riesgos hidrometeorológicos, terremoto, y definición, digo, algunas coberturas especiales, y de las cuales vamos a dar su definición y en su momento el alcance de cobertura. Y también, bueno, aquí ya va otra parte de petición hacia ustedes, que puedan conseguirse lo que son las condiciones generales, a lo mejor de una póliza múltiple empresarial de seguros en bursa, para que lean lo que es la parte de las exclusiones. ¿Y por qué les pido que las lean? Porque si yo se las platico, pues ahora sí que hay muchas que podríamos comentar y algunas que podrían írsenos de las manos, pero es conveniente que la sepan y más adelante lo vamos a platicar también esta parte, ¿no? Hablamos de lo que son las pérdidas consecuenciales y hablamos, por ejemplo, de las coberturas de remoción de escombros, lo que serían las ganancias brutas, reducción de ingresos, pérdidas de utilidades y salarios fijos. Vamos a ver cada una y vamos a platicar sobre ellas y qué es lo que amparan y hasta dónde pueden llegar este tipo de coberturas. Los tipos de esquemas, que hablamos, por ejemplo, de los esquemas proporcionales, hablamos algunos esquemas que son a primer riesgo y algunos coaseguros convenidos. Aquí, como parte de recomendaciones, que sí vayan haciendo sus apuntes, por así que un poquito, porque luego muchas ocasiones sí platicamos algunas cuestiones en particular, pero que no vienen ahora sí que explícitamente dentro
presentaciones. Pero aquí, digamos, la presentación la van a ver y ya con sus apuntes van a complementar. Digo, ya en un momento dado en el examen, pues ahí vamos a ver cómo nos va a todos, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar. Digo, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿O cómo lo sienten ustedes? No, muy bien, Ale. Y yo creo que sí, en determinado momento, como lo mencionas, vale la pena que si tiene alguna duda, te preguntan y hasta sirve que tomas oxígeno. Ándale. Para tomar tantita agua, porque si no, Ah, exacto. ándale, se va resecando la garganta. Muy bien. Ok, pues vamos a continuar. Y ahora sí que para los que se supone que ya tienen experiencia en la parte de seguros, digo, les voy a ir preguntando algunas cosas, a los que no, también les voy a preguntar, o sea que nadie se va a salvar de las preguntas. Y bueno, vamos a ir platicando un poquito de lo que es, ¿no? Y vamos a ver un poco de la parte de historia, y esto es así una mera plática, ¿no? De lo que es un seguro, pero que es fundamental, tiene, digamos, aquí ya como que les eché la mano en esta presentación, obviamente para la parte del examen, algunas, las negritas, pues como que quieren decir algo, ¿no? Y por ahí va la parte de lo que está fundamentado el examen, ¿no? Entonces, bueno, dicen que en la historia empezaron la parte de los seguros haciendo una especie de apuestas. Estas apuestas eh, las hacían en función de a ver quién llegaba a su destino final, o más bien a concluir la aventura, que así se le llama al trayecto de las embarcaciones. Y entonces, ¿quién concluía la aventura? Y era propiamente ir, ahora sí que a una cierta región, conseguir ciertas mercancías. En aquel entonces, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, ahí la serie de Marco Polo. Si no la han visto, véanla, está muy buena y se podrán dar cuenta mucho de esta parte que platicamos, ¿no? Esta en particular se dice que los seguros, ahora sí, más bien el inicio de esta parte de los seguros empezó con los fenicios, otros dicen que los babilonios, otros dicen que los hindúes, pero ¿qué hacían ellos? Ellos hacían una especie de apuesta, entonces apostaban a ver quién regresaba y quién no. Y que no, pues ahora sí que hacía el cobro de esa, digamos, si no regresaban, hacían el cobro ahora sí que los que habían apostado, hacían el cobro, pero se dieron cuenta pues que era un tanto ilógico esta parte de hacer una apuesta y que el que no regresara, pues ahora sí que ni su familia tenía con qué pagar a lo mejor esa apuesta que se había generado, ¿no? Entonces, ya en el transcurso del tiempo hicieron ahora sí que una parte de conversión. Y entonces, en lugar de apostar, le ayudaban a los que habían perecido o a los que habían perdido su embarcación o su mercancía. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, de aquí surgen lo que son la parte de las mutualidades, que a la fecha todavía siguen existiendo varias mutualidades. Hablamos, por ejemplo, en los seguros de vida. Existen mutualidades actualmente, las cuales, digo, ya hay una empresa muy, que otorga seguros, que es, Miguel Ángel Gómez Amano. Él va. Él Tu va. micrófono, él va. o si quieres, le damos la palabra a Elvita. No, yo creo que se le escapó por ahí su micrófono. Pero bueno, entonces, estos, ya hacían algún tipo de contratos estas gentes que hacían sus travesías o sus aventuras, y les llamaban contratos a la gruesa. Y estos contratos decían, bueno, pues si perdían cierta cantidad o cierta situación, en particular ya le resarcían, ahora sí que al afectado, una parte de sus pérdidas. Obviamente, bueno, pues aquí ya vamos a ir viendo un poquito más lo que es esta parte, ¿no? ¿Y por qué se imaginan ustedes
que iniciaron con las embarcaciones y cuál es nuestro riesgo básico. A ver si nos ayudas, George García de la Cuesta. ¿Por qué iniciaron con las embarcaciones? Por el riesgo que representaba, ¿no? Sí, pero ¿qué llevaban en las embarcaciones? ¿Qué llevaban en las embarcaciones? Mercancía, llevaban víveres. Ok. Como por Era ejemplo, el aceites, principal ¿no? medio de transporte para las mercancías. Y bueno, ya iba ahora sí que una situación en particular. Una, por ejemplo, sí, los riesgos de las tormentas, los riesgos de los huracanes y algo en particular que es una cobertura básica que la utilizamos en la mayor parte de los seguros de daños, ¿eh? ¿Con qué se alumbraban en esa época? Con velas, Con velas, ¿qué más? torchas, con fuego. Con lámparas de aceite. Ajá. Y entonces con el vaivén de los barcos, ¿cómo se llama? Pues ¿El ahora sí riesgo que de incendio? el riesgo principal es la cobertura de incendio. Digamos, sí, muy fuerte la parte del riesgo, vamos a decirlo, que de la embarcación ante la tormenta o ante un huracán, pero el riesgo primordial es el riesgo de incendio. Entonces, muchas ocasiones sí llegaban ahora sí que a concluir su travesía, su aventura, pero sí, muchas de las ocasiones el riesgo de incendio era el potencial, no tanto el que les afectara la parte del riesgo marítimo como tal, ¿no? Entonces, nuestra cobertura básica se va a enfocar primordialmente en el seguro de incendio. Digo, no obstante que era en la parte del transporte, que aquí podríamos decir que esto es una parte de transporte esencial, va enfocada la parte como cobertura básica, lo que es el riesgo de incendio, ¿no? Y bueno, ya más adelante, ahora sí que en la época de la Edad Media, en la parte de Europa, obviamente esto se fue dando un boom de crecimiento en la parte comercial. Inclusive algunos puertos en Italia eran los más renombrados y era donde se hacían ya más que nada la parte del trueque, tanto de mercancías como la parte de los seguros, que garantizaban de cierta forma esta transición o cubrían este tipo ya de riesgos como tal, ¿no? Digo, ya más adelante, ahora sí que en Inglaterra, que es primordialmente donde se dan ya la parte de los seguros, resultó ser el centro marítimo del mundo. Y entonces, y aquí, pues ahora sí que se cambió de Italia hacia Inglaterra, y en Inglaterra, pues ahora sí que llegan a perfeccionar esta parte. Y una de las aseguradoras que ahora sí que surge en esta parte y que todavía sigue siendo líder en mucha parte de lo que son los seguros, es la Lloyd's de Londres. No sé si la hayan escuchado. Y bueno, aquí la parte ahora sí que surge aquí y ya continuamente ya se hace el seguro bajo ciertas bases, bajo ciertos conocimientos, bajo ciertas reglas, las cuales ya todo el mundo empieza a adoptar y esa parte ya se va haciendo un poquito más, ahora sí que más común. Y hoy en día, el hecho de que no tengan una cobertura de seguro, bueno, pues ahora sí que es como echarse un volado a ver si llegan o no llegan a la travesía. Digo, por ejemplo, creo que a lo mejor la mayoría tenemos el seguro de automóviles, ¿no? ¿Y por qué lo aseguran? Primordialmente, si me contestan, si me ayudan para... Responsabilidad civil. Pero tú lo aseguras por la responsabilidad civil, digo que es un buen punto. ¿Lo qué? Perdón. Tú lo aseguras por una parte, por un daño a un tercero, por la Lo básico. responsabilidad civil. Sí. Ok.
Pero básicamente son los daños al propio vehículo. Exactamente. Y o porque sacaste un crédito y el banco te lo exige, ¿no? Es correcto. Entonces, Para digo, sí, garantizar, resarcir los daños al bien o el garantizar el bien, ¿no? El bien claro, asegurado. así es, que esa es la parte fundamental. Y ahorita aquí más adelante vamos a ver algunos puntos particulares de lo que son las condiciones del seguro, ¿no? Si vamos todos bien hasta aquí. Todo bien, amigo. Sí, pero me contestas tú, los demás no los alcanzo a ver y no sé si me están poniendo atención o ya se me quedaron dormidos. Para nada, mi Ale. Aquí Ah, estamos, bueno. Alex. Atentos. Aquí estamos atentos, Ale. Ok. Gracias. Ya escucharlos, ya después iré con las preguntas particulares con cada uno, ¿eh? Y bueno, ya como les comentaba, y ahora es que ya me adelanté en la información, hubo un gran incendio en la ciudad de Londres y derivado de esta parte, pues sí, ya la mayor parte de la gente empezó a tomar la parte del seguro de este tipo de riesgos. Acuérdense que ahora sí que en esa época, ahora sí que el tipo constructivo que más predominaba en su momento, pues eran las casitas de madera, algunas de piedra, pero sí tenían a lo mejor techos de paja, que no tenían ahora sí productos químicos como actualmente se hace en algún tipo de construcciones ahora en todo el mundo, pero a raíz de ese gran incendio en Londres, ya se empieza a dar el seguro de incendio, tanto para las casas como para lo que son los comercios primordialmente, ¿no? Industrias, bueno, pues ahí ahora sí como que iban poco a poco, ¿no? O en esa época la industria no era muy bollante todavía. Y bueno, ¿qué es un seguro? Ahora sí, ¿cuál sería la pregunta, no? Y bueno, aquí ya hay algunos puntos importantes que ya estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué es un seguro en su esencia? El seguro en su esencia es un contrato. Así como, por ejemplo, ahora sí que tenemos aquí algunos compañeros que son banqueros. ¿Qué hace el banco también? A través de contratos da ciertas características y da ciertos préstamos y da dinero, ¿no? Acá el contrato del seguro pone algunas condiciones, que ahorita más adelante también las vamos a ver, en un contrato el cual le llamamos póliza. Y esta póliza ahora sí que el que adquiere esa póliza está, vamos a decirlo, que cubriendo un daño personal, puede ser, alguna enfermedad, accidente, hablamos aquí, por ejemplo, de los seguros de vida, de gastos médicos, accidentes personales, por ejemplo, o daños a sus bienes. Y como bienes tenemos la parte de los automóviles, las casas, las empresas, los talleres, cualquier tipo de bien. Y yo les diría que casi podemos, pero con excepción de las políticas de cada una de las compañías, podríamos asegurar cualquier tipo de cosa, ¿no? Y no sé si te acuerdas tú, Sergio, o George, que por ahí en alguna ocasión nos llegaron la solicitud de asegurar ¿cómo se llama? Un satélite. Sí, como no, en Telecom, precisamente. Ándale. El satélite Morelos. El satélite Morelos 1 y 2, ¿no? El 1 y el 2, exactamente, sí. Entonces, por eso les digo que sí, casi, podemos asegurar casi cualquier cosa. Obviamente tiene sus limitantes, ¿no? Y estas limitantes, bueno, pues sí, una parte podría ser algún motivo específico, por ejemplo, podría ser la parte del robo, como lo decíamos, la parte del incendio, que es nuestra cobertura, vamos a llamarle básica y primordial para este tipo de coberturas. Y también tenemos algunas, por ejemplo, algunos daños que les llamamos los catastróficos, ¿no? Hablamos de lo que es el terremoto, lo que son los riesgos hidrometeorológicos,
y algunos adicionales que traemos por ahí, ¿no? Y el beneficiario de este tipo de, ahora sí que de este seguro, va a ser alguna persona que haya adquirido o que haya contratado a nombre de otra persona un seguro. Y bueno, esta póliza, como la llamamos, es un pacto de un pago de una pérdida, ahora sí que de un dinero a cambio de pagar una prima anticipada antes de que se llegue a presentar algún tipo de riesgo, ¿no? Y eso le llamamos una indemnización. Y esas indemnizaciones, bueno, las podemos dar de diferentes formas, ¿no? Mi estimado Jorge Díaz, como cuáles podrían ser. No, pues en especie, y lo normalmente es la suma asegurada en dinero. Así es. O, te faltó un amigo, Ay, no recuerdo. la reparación, ¿no? Ah, la reparación, claro, sí, sí, sí. Digamos, Ujú. si no se llegó a perder el bien totalmente, lo podemos llegar a reparar, ¿no? Sí. Ujú. Entonces aquí sí ya, y la primordial es en especie, que es sustituir el bien que tenemos por otro de la misma calidad calidad y calidad, cantidad y calidad, y otro la parte de la indemnización en dinero o la reparación de los bienes, que eso va más ligado a la parte de los automóviles. Y bueno, continuamos con esto. Dice que las empresas aseguradoras no únicamente pagan en dinero, que esto ya lo vimos ahorita, ¿no? Pueden reparar el daño y pueden pagar en especie. O la parte del el pago del dinero. Y obviamente todo esto es por el pago de una prima. Entonces, esta prima se calcula en diferentes tipos y con diferentes tipos de situaciones en particular, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algo, digo, yo creo que para el jueves vamos a ver algo interesante, donde van a ver ustedes algunas diferencias que existen, a lo mejor cómo se clasifican y cómo se cuantifican a lo mejor la parte de los daños para la parte bueno, no la parte de los daños, cómo se cuantifican y cómo se califican eh, cada uno de los riesgos en la parte de daños, que son muy diferentes, por ejemplo, a la parte del seguro de vida o de gastos médicos mayores. Y bueno, la palabra seguro proviene del latín securus, que significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Y bueno, esto es una parte, ahora sí que vamos iniciando con esta parte de lo que es el seguro, ¿no? Y bueno, como parte de las definiciones, un contrato de seguro es un documento por el medio del cual una compañía de seguros se obliga frente a un asegurado, mediante la percepción de una prima, a pagar una indemnización dentro de los límites pactados. O sea, todo esto lleva una relación muy puntual, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos puntos importantes, los cuales son las características de los seguros, ¿no? Y si se produce el evento previsto por el siniestro. El objeto del seguro es reducir la exposición a riesgo. ¿Y por qué se dice reducir su exposición a riesgo? Porque aquí, en esencia, vamos a recuperar una parte importante del bien, pero siempre va a quedar también alguna parte que el mismo asegurado tiene que compartir con esta parte. ¿Y cuál sería, mi estimado Sergio? ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de la participación del asegurado con un deducible. Exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo le llaman también en gastos médicos mayores? Ah, ok, mediante un coaseguro también. Coaseguros hoy, y ahora les llaman, creo que los copagos, ¿no? Y copago, bueno, sí, ok, un copago también. Entonces, bueno, aquí también siempre va a haber
algo, ahora sí que una participación también a la hora de que se genere el siniestro. Y bueno, aquí ya estamos viendo lo que son las características de lo que es el seguro. Y si bien ahora sí que lo comentamos, lo vemos, es un contrato aleatorio. ¿Y qué quiere decir esto que sea un contrato aleatorio? Dice, ya que las partes ignoran en ese momento que su conclusión sí se verificará el siniestro, ¿no? O sea, ¿qué estamos, ahora sí que, qué se persigue con esta parte de esta característica primordial del contrato aleatorio? Es que primordialmente estemos ahora sí que corriendo un riesgo, no comprando un riesgo, ¿no? El hecho de cubrir un riesgo como aseguradora es decir, sí lo aseguro y espero que no vaya a pasar nada, ¿no? No que en muchas ocasiones, y comúnmente en las aseguradoras llega a pasar, pues llegan y dicen a algunos agentes no muy profesionales, dicen, oye, asegúrame mi coche, pero ¿qué crees? Ya tiene un golpecito, ¿no? Y sí, nada más que el golpecito vale en ocasiones más del 50% del valor del vehículo. ¿Y qué quiere decir aquí en esa parte? Pues que ya el contrato ya no se fue como una parte aleatoria, ¿no? Esa parte de que sí es, vamos a decirlo, un hecho que no se presente de cierta forma súbito y que ya se haya generado el riesgo, pues eso es una exclusión de nuestros, ahora sí que de las condiciones generales de la póliza, ¿no? Digo, todavía, de repente, todavía después de 29 años, esto como que digo, todavía me siento parte de Inbursa, ¿no? Y sí traigo, creo que tatuado el logotipo de Inbursa, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí rompemos esta parte de las características del seguro y todo esto está reglamentado y todo está visto, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la que califica cada una de las, por así que de las condiciones generales de las pólizas, las cuales tienen que pasar por cierta calidad de servicio que otorgan, ¿no? Entonces, si no se cumplen con estas ciertas características, la comisión no otorga su visto bueno para poder generar una póliza de seguro. Y bueno, el segundo punto es que es un contrato oneroso. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que hay una participación del asegurado en forma concreta en su obligación de pagar una cantidad si se verifica el siniestro, si corresponde con la contratante relativa al pago de una prima. Es decir, la aseguradora admite un riesgo, vamos a decirlo por un valor, vamos a ponerle un número de 100,000 pesos, o el valor comercial de un auto, por ejemplo, que sería nuestro, por así que el más próximo que tenemos, y vamos a decirlo, corremos un riesgo todos al manejar en la Ciudad de México, pues sí, claro, ¿verdad? Y entonces ese riesgo va a ir acompañado de ciertas características y que se va a culminar, o la culminación de este riesgo, más bien la culminación del contrato se llega a dar cuando se da el pago de esta prima, ¿no? Ahí es cuando se dice que se perfecciona en lo que es el contrato del seguro. Entonces, en esta perfección del contrato del seguro, por una parte, la aseguradora va a asumir una responsabilidad, pero a cambio va a recibir una prima. Y ya después, bueno, por ahí hay algo de material donde se ve, o vamos a ver, donde se verifican a lo mejor ciertas cuestiones en particular, porque ya las autoridades anteriormente no hacían mucho caso a ciertas restricciones o a ciertas cosas y había muchas demandas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Y ahora hay esta otra institución que es Conducef. la Conducef, exactamente. Y todas las reclamaciones o todo lo que la gente no está de acuerdo para sus indemnizaciones, ahí van a parar. Y muchas ocasiones, ahora sí que en la mayor parte de los casos, los asegurados ganan este tipo de contratos, ¿no? Y bueno, también este es como parte de las características del contrato, que este es un contrato de adhesión, ya que el asegurado se predispone a las condiciones generales. Es decir, que ya la aseguradora tiene, vamos a decirlo, que un machote o un cierto lineamiento de lo que son las condiciones generales de la póliza. ¿Y qué son las condiciones generales de una póliza? Estas condiciones generales son aquellos términos que nos van a ayudar y nos van a dar certidumbre al pago de un evento, ¿no? Y es decir, se dan las coberturas, se van a dar a lo mejor los deducibles o se van a marcar los coaseguros, pero también tienen ciertas exclusiones. Y a ver, mi estimado Jorge Díaz, no es cierto, ya te agarré, mi compadre. Ahora Elvita, ¿qué condición o qué exclusión sería para ti, Elba, la más relevante en las coberturas de automóviles? Creo que ya se me fue, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, mi estimado George Díaz. A ver, échale una manita a Elba. Desvielamiento, ¿Y por qué? inundación, Por inundación. Actualmente, por ejemplo, ¿en Bursa lo cubre? sí, bueno, con una cobertura adicional, Con pero una con cobertura condiciones, especial. con condiciones generales está excluido. Pero ¿cuál sería así como que la más relevante para ti? Exclusión. Riñas, Ah, ok. vandalismo. Ok. Ujú. Gracias, George. Ahora, Otro podría ser también lo que son las fallas mecánicas, ¿no? Por el propio desgaste del vehículo. ok. Esa también podría ser una exclusión. Esa es, yo creo que la más interesante, ¿no? Ujú. Digo, porque dices, oye, ya se desvieló. Ah, no, fíjate que no estaba Elvita, ahorita está entrando. Entonces, ya se desvieló, ¿pero por qué? Pues porque nunca le hicieron mantenimiento al vehículo. Y esto sí llega a ser parte de esas exclusiones y son parte de las que en un momento dado me gustaría que les echaran una revisada en algunas condiciones, ya sea de automóviles o en cualquier tipo de condición. Y ya se podría verificar ahí, digamos, y vamos a ver alguna parte donde las exclusiones mandan prácticamente sobre las coberturas particulares, ¿no? Una que se presenta casi en la mayoría de las pólizas es el dolo, la mala fe, hacer incurrir a la compañía en error. Esa es muy común, ¿no, Alex? Pues sí, por lo regular. El dolo mala fe es que ahora sí que escondas o asegures por ejemplo, digo, y sí se llega a dar, ¿no? Digo, la verdad es que en alguna ocasión a mí, estando en la ciudad de Puebla, cuando trabajaba ya en esa zona, llegó alguna gente y me dijo, no, que si le ayudaba a asegurar un coche, pero que ya el coche ya traía pues un golpe. Y entonces me decía, pues, ándale, ayúdame, ¿no? Entonces, y ahí nos ponemos la del Puebla, y precisamente estaba allá en Puebla. Entonces, ¿qué quería decir? Que me quería dar dinero a cambio de que se ingresara ese auto, pero sin revisar cuáles eran las condiciones del auto, ¿no?
Y entonces esa parte, digo, sí, el dolo, ahí ya estaba, la mala fe también, y ahorita vamos a seguir más adelante y vamos a ver parte de esto. Y es común que lleguen de repente a ofrecer coberturas que ni siquiera están dentro de las condiciones generales de la póliza, ¿no? Pero bueno, esos ya son casos así muy particulares y muy especiales. Y bueno, otra de las características principales de lo que es el contrato de seguro es un contrato consensual. ¿Y qué significa esta parte? Bueno, que deriva de una obligación del asegurado a entregar un documento probatorio al tomador del seguro. Es decir, que tiene que hacer, ahora sí que lo tenemos que hacer fehacientemente, ¿no? Es decir, aquella póliza o anteriormente, ahora sí que al inicio ahora sí que de mi carrera en la parte de seguros, todo lo teníamos que entregar por escrito, ¿no? Condiciones generales, las carátulas de la póliza, cuando yo entré a Inbursa, pues bueno, tanto, ya se hacían algunas en computadora, ¿no? Y se imprimían en aquellos papeles que traían carbón y demás, ¿no? Ya estamos hablando de la prehistoria, pero ya actualmente, ¿qué hacemos? La mayor parte de las pólizas ya se generan en forma digital, pero ya estamos dejando, vamos a decirlo, un precedente sobre este tipo de cobertura, ¿no? Y sobre esa parte ya legalmente también ya estamos perfeccionando lo que es el contrato, ¿no? Al entregar y al recibir. Y como les decía, bueno, el perfeccionamiento de la póliza del seguro es cuando se llega a dar la liquidación de esta prima y es parte que ya se da la aceptación de lo que es el seguro, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Y aquí ya vemos que hay contratos, por ejemplo, contrato de duración, otra parte de las características. ¿Y a qué se refiere esta parte de contrato de duración? Todos los, o la mayor parte de los seguros tiene una duración X, ¿no? El común denominador es, por ejemplo, en la parte de los seguros de daños, es pólizas por vigencia de 1 año. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos pólizas a través de algún crédito? O se llegan a renovar en forma automática, o en ocasiones ya se pactan, por ejemplo, aquí con Banco Inbursa teníamos lo que es la cobertura de las casas habitación. Todos aquellos créditos que se otorgaban en la parte de los créditos para casa habitación se daban por el término de la vigencia del contrato. Podrían ser contratos de 1, 2, 3, 5, 10, y el máximo que llegamos a otorgar fueron de 15 años, ¿no? Es decir, durante la vigencia del contrato se hacía esta cobertura. Obviamente, para estas duraciones tan largas, se tenían que hacer estudios especiales y también tener algunas condiciones especiales, las cuales estaban, pues ahora sí que muy restringidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces teníamos que tramitar todas esas vigencias que fueran a más de 1 año para que quedaran implícitas dentro de lo que es el seguro. Obviamente, ahora sí que en las anualidades o en las mensualidades de cada crédito se iba abonando una parte de lo que era el crédito y una parte de lo que era el seguro, ¿no? Espero que esas pólizas todavía las sigan teniendo por ahí en Banco Inbursa. No muy comunes, pero... Pero sí, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo que sí había una cartera importante, inclusive en el sismo del 2017 se indemnizaron algunas pólizas de esa cartera. Ahora sí que inclusive algunas fueron pérdida total, ¿no? Y bueno, haciendo ahora sí como que alusión a lo que comentábamos hace un rato, una de las características, vamos a llamarle primordiales de lo que es el contrato de seguro, es la buena fe. Y esa buena fe radica primordialmente en ver
cómo el asegurado nos declara los tipos de bienes y sus condiciones del bien a la aseguradora. Y la aseguradora cree y da su fe en que los bienes están en condiciones, vamos a llamarle, normales. Y esta cuestión de normalidad, pues sí, también tiene ciertas condiciones particulares las pólizas, las cuales, digamos, también hay algunas condiciones y hay un término que llamamos aquí, que es lo que es la agravación del riesgo. Y entonces ahora sí, para la siguiente clase, otra tarea más, a ver quién se investiga qué es lo que es una agravación del riesgo y qué dice o cuál es el concepto de agravación del riesgo. Acuérdense que sus participaciones también les va a ayudar con puntos al examen, ¿eh? Digamos, ya, por ejemplo, por ahí me dieron alguna instrucción que ahora sí que el mínimo para pasar era de 8.5, si no, estaban reprobados, ¿eh? No es cierto, no se preocupen tanto por eso. Aquí lo importante es que, digamos, a mí como me gustaría que lo lean y que nos compartan esa idea que tienen o ese concepto que en general se queda, ¿no? Digamos, yo tengo una teoría que dice que si yo les platico, si leemos, por ejemplo, un libro y se lo platico a cualquiera de ustedes, pues de ese libro yo les voy a platicar a lo mejor un 50%, lo que a mí me interesó. Y de ese 50%, si ustedes a lo mejor le platican a otra persona lo que yo les platiqué, pues le van a platicar otro 50%, es decir, un 25%. Y así como se van haciendo comentarios, o vamos a decirlo como pasando la cadena, pues vamos a tener ya menos percepción de lo que estamos platicando y de lo que estamos conversando. Pero si lo leemos, podemos tener, pues por lo menos ese 50% del 100 que teníamos originalmente y que nos va a apoyar para muchas otras cosas, ¿eh? Entonces, por eso sí me gustaría que por lo menos sí les dieran una leída a sus condiciones generales y buscaran este tipo de conceptos en particular. Y bueno, y aquí vamos con una característica principal que sí opera para todo lo que es los contratos de seguros, lo que se le llama el interés asegurable. Y se refiere precisamente a esa relación que existe entre el que está tomando el seguro para con su bien o para con una persona. Y es decir, en los casos, por ejemplo, si Sergio Gómez Tagle quiere asegurar a su esposa, ¿existe un interés asegurable? Sí, claro que sí. ¿Y por qué, mi estimado Sergio? Pues porque es parte de tu familia, ¿no? Y es parte de una pérdida que puedes llegar a tener, que esa pérdida, digamos, vamos a decirlo, que las pérdidas son invaluables, ¿no? O ese tipo de pérdidas en vida son invaluables, pero este tipo de seguros en la cuestión de vida sí te ayuda, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué sucedería si Sergio Gómez Tagle quiere asegurar a Jorge Díaz? ¿Hay un interés asegurable? Pues ya estaría rarito, ¿no? Son super quads y todo, pero como que lo quisiera ahí asegurar Sergio a Jorge y o viceversa. Ahí habría una grabación de riesgo, Alex, porque yo sé que Jorge se va mucho de parranda. ¿De parranda? Es actor para gastos médicos mayores, ¿eh? Yo más bien cuestionaría cuál es el interés asegurable, qué pasó. Es correcto. Es correcto. Digamos, aún siendo muy buenos amigos, no existe un interés asegurable. No hay un vínculo como tal, ¿no?
Digamos, en la parte, por ejemplo, cuando se llegan a tener el concubinato, por ejemplo, ahí ya se llega a cumplir con esa parte del interés asegurable. Entonces, tiene que haber una relación económica que se llega de una persona a otra, ¿no? En la cuestión de vida, por ejemplo, si yo quiero asegurar a mis hijos, ¿es posible que los pueda asegurar? Ahí sí, ¿no? Porque hay una relación directa. Pero, por ejemplo, ya cuando hay personas, y eso ya pierde esta parte de lo que es el interés asegurable, es cuando una persona que no tiene nada que ver con otra en una relación X, pues ahora sí que no hay un interés asegurable como tal. Si Jorge Díaz quiere asegurar su coche que está a nombre de Jorge Díaz, ¿hay un interés asegurable? Pues claro que sí, ¿no? Digamos, y eso primordialmente se da, por ejemplo, en algunas condiciones. Que Jorge Díaz le quiera asegurar el coche a Sergio Gómez Tagle, pues como que va a estar también así medio raro, ¿no? ¿A quién le van a pagar? Bueno, sí se llegan a dar casos, pero, por ejemplo, como algún contratante y o algún pagador, ¿no? De la póliza como tal. Y por ahí tenemos algunos ejemplos que podrían ser las pólizas que se adquieren a través de empresas y o que la aseguradora, digo, que la empresa es la responsable, pero el pagador puede ser la empresa y el beneficiario de ese seguro puede ser la parte del beneficiario, que podría ser en este caso o Jorge o Sergio, ¿no? Hay empresas en las cuales les dan el seguro de gastos médicos mayores sin cobro alguno al beneficiario, pero la que paga ahora sí que esa parte del gasto médico mayor es el contratante como tal, ¿no? Entonces, precisamente en estos enlaces es donde se justifica el interés asegurable, ¿no? Así es. Y es algo que siempre la aseguradora lo va a cuestionar, que haya un interés asegurable en donde haya una relación, ya sea material, también de familiar, Económica. parentesco. De parentesco, así es. O económica, pues. O económica, así es. Claro. Y bueno, no sé si han escuchado también, ¿no? Que de repente aseguraron a fulanito y ya cobró el seguro, pero resulta que no había interés asegurable, inclusive ahora sí que ha habido casos en los cuales aseguran a personas, a algún indigente, y después lo matan y tratan de cobrar esos seguros, ¿no? Entonces, ahí es donde se verifica precisamente esa parte, ¿no? Cómo en un momento dado podría tener esa relación o ese interés asegurable por el bien, ¿no? Digamos, acá por ejemplo, en la cuestión del banco, el interés asegurable ¿lo podría tomar el banco el seguro? Claro que sí, ¿no? Y es un interés asegurable que se tiene por la parte de la relación económica. Y entonces, bueno, aquí para el banco es cubrir la garantía de crédito, ¿no? Primordialmente. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿O cómo ven? Sí, vamos bien. Sí, muy bien. Todo bien, Alex. Bueno, aquí como parte de lo que es un seguro, vemos varios actores dentro de esta, vamos a llamarle obra de teatro, ¿no? Y uno, y el primordial creo, que es la aseguradora. Esta aseguradora es la persona que presta un servicio, el cual va a estar obligado a resarcir algún tipo de bien en relación con algún tipo de evento que se genere y el cual se haya pactado dentro de la póliza. Ahora sí que este primer ente que es la aseguradora es el primordial, ya que tiene que cumplir con ciertas características muy específicas, y una de esas, por ejemplo, es la parte de los registros
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, bueno, la Secretaría de Hacienda, que es la mandatoria y es, ahora sí que es la superior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y ya a través de este tipo de, pues ahora sí que de permisos que se tiene la aseguradora, a la aseguradora le piden ciertos requisitos en particular, ¿no? Una es mostrar sus condiciones generales y para lo cual la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cataloga, revisa y, vamos a decirlo, dictamina para que no sea un convenio o un contrato el cual sea desfavorable hacia lo que es el asegurado. Entonces, aquí, por ejemplo, en Seguros y en Bolsa, para dar de alta algún tipo de producto en particular, se tenía que hacer mucha gestión con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, demostrar estadísticamente que el bien era, pues ahora sí que se pudiera indemnizar en tiempo y forma, y el cual estuviera garantizado con ciertas condiciones particulares, ¿no? Y parte de esas condiciones era a lo mejor crear cierto tipo de reservas para la generación de esto, ¿no? Digo, actualmente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda lo que hace con estas partes es generar una reserva acorde a los tipos de montos que se tienen ahora sí que en riesgo, ¿no? Ahora sí, acuérdense que ahora sí que el asegurador es una especie el contrato de seguro es un seguro, vamos a llamarle financiero, el cual la aseguradora va a recibir esas primas, pero esas primas no las reparte. Esas primas las deposita a lo mejor en ciertos instrumentos bancarios, para que generen a lo mejor cierto tipo de interés, pero también ese tipo, ahora sí que esa colección de primas van a servir para hacer frente a esas responsabilidades, es decir, hacer las indemnizaciones correspondientes de acuerdo al tipo de bien o al tipo de daño que se haya generado, ahora sí bajo ciertas coberturas o las condiciones que se pactaron en este contrato de seguro. Y bueno, aquí también el asegurado, ¿no? Que sería el titular del interés asegurado y que está expuesto a riesgo. Y obviamente, pues es parte también de los primeros actores en esta parte. ¿Por qué? Porque en una es el que tiene vamos a decirlo, la necesidad de ceder su riesgo, ¿no? De ceder su riesgo hacia una aseguradora. ¿Para qué? Para que su pérdida se aminore, ¿no? Les platicaba al inicio que tuvimos un caso que nos pidieron un análisis del, ¿cómo se llama? Del riesgo, de la raíz del riesgo, en el cual pues determinamos ahí muchas cosas, ¿no? Pero la primordial era que este cuate tenía una seguridad, se supone que muy alta, y la cual llegó a fallar. Y entonces el asegurado como tal cedió su riesgo, pero más bien no cedió su riesgo, él absorbió su riesgo. Y vamos a decirlo que en el pecado llevó la penitencia porque ahora sí que tuvo que absorber el 100% de su pérdida, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido en ese caso de tener un seguro? Pues su pérdida se hubiera minorado, vamos a decirlo, inclusive hasta en un 95%, ¿no? Entonces, iba a recuperar un 95% de su pérdida, la cual pues tuvo que absorber él el 100%, y luego ahora sí que para rematar y para que fuera la cerecita del pastel, la bodega en la que estaba trabajando era rentada. Y entonces, ¿qué creen? Pues con el incendio se acabó toda esa parte, ¿no? O sea, se quemó, pues ahora sí que esa nave completita. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pues
Nada más imagínense cuánto perdió de sus materiales, perdió de todas sus instalaciones, perdió de toda su maquinaria, y luego todavía tenía que reparar y poner en forma esa nave la cual tenía rentada, ¿no? Entonces no tenía ningún tipo de seguro, y entonces ahora sí que, digo, no se fue a la quiebra porque ya tenía otra planta trabajando, y fue lo que le ayudó de cierta forma, a minorar su pérdida. Pero no hubiese sido una pérdida tan gravosa como la que tuvo, ¿no? Perdónale. Mande. En ese caso, ¿qué fue? ¿Una mala declaración del riesgo? O sea, ¿nos mintió en la declaración del riesgo? No, fíjate que esta persona no tenía un seguro, ¿eh? O sea, no había seguro para él. Esto, ahora sí que es estudio que realizamos de la causa raíz de este siniestro, bueno, ellos hacían piezas de las llaves de la Honda, el cromado de las llaves de los autos Honda. Entonces, todo lo hacían aquí en México y lo exportaban a Japón, a todas partes del mundo. Entonces, su producción era muy alta. Entonces, el cuate, pues sí, ahora sí, él era ingeniero en aeronáutica y le sabía, según esto, mucho a la parte de ¿cómo se llama?, de la computación. Y entonces él tenía ciertas medidas de seguridad, según él, y las cuales en un momento dado, pues ahora sí que el error humano vino a dar al traste con todo esto, ¿no? Cambiaron, por ejemplo, una tina, las tinas donde hacían este proceso de cromado de las piezas, tenían un calentador. Entonces el calentador de la tina 1 estaba en la tina 1, el calentador de la tina 2 estaba en la 2, pero al hacer el mantenimiento de estas tinas, al cambiar los compuestos y demás, invirtieron las tinas. Entonces, él tenía una programación donde la tina 1 se iba a encender a las 6 de la mañana y la tina 2 iba a estar apagada. Pero entonces, al invertir esta parte, ¿qué pasó? Pues se prendió la que no tenía líquido y quedó apagada la que sí tenía líquido. Entonces, estas resistencias que tenían empezaron a quemar todo lo que era el plástico. Entonces, pues ahora sí que esos sistemas que tenía y sus programaciones, pues obviamente no funcionaron. Aquí, ¿qué le hubiera servido, por ejemplo? Pues a lo mejor una bomba para extinción, ¿no? De estos de gas, de gas salón, por ejemplo, ¿no? Y con esa explosión del gas salón hubieran combatido ese siniestro. Entonces, la planta se fue completita y aquí el caso es, mi estimado George, que no tenían el seguro. O sea, inclusive hasta la compañía que era la Honda, se les hizo alguna auditoría y les dijo pues que no tenían, pues ahora sí que seguro como tal, ¿no? Y les exigió este estudio que era la causa raíz del siniestro. Y pues ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Digo, sí, ya después, como les decía al inicio, después de 29 años llega uno a aprender algo de estos temas. Y por ejemplo, ¿no? Veíamos ahí dentro de la planta gente, por ejemplo, sin casco. Y dentro de las industrias es primordial usar el equipo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, manejaban algún tipo de ácido, no eran ácidos así muy corrosivos, pero sí tenían cierto grado de acidez, ¿no? Pero no usaban guantes algunos. Bueno, el mismo dueño pasaba a la planta, pues ahora sí con tenis y con pants. Y entonces, una de las recomendaciones fue decirle, si quieres que tu gente sea congruente con lo que estás haciendo, pues ser tú congruente con las medidas de seguridad que tienes, ¿no? Entonces, pues tú no puedes pasar a tu planta si no cumples con el equipo requerido. Y bueno, y este cuate sí, yo creo que en esa parte se llevó prácticamente, pues ahora sí que todos los ahorros de su vida.
les comento que sí tenía otra planta que tampoco tenía asegurada y que fue con lo que salió un poquito a esta parte, ¿no? Y hay gente que, aunque no lo crean, no creen en los seguros, ¿no? Pero ya cuando tienen este tipo de situaciones, pues ahora sí que se dan cuenta de qué es lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo o de lo mal que lo estaban haciendo, ¿no? Sí, contesté con esto, mi estimado George, tu pregunta Sí, sí, sí. o amplió más la duda, amigo. No, 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 no. O sea, finalmente, yo creo que se sentían tan seguros que nunca pensaron que iban a requerir póliza, ¿no? Así es, ¿no? Y como les digo también o bueno, les decía ahí en Inbursa, ¿no? Que yo creo que ahora sí que los peores clientes son aquellos, los constructores, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, sí puedo construir un edificio de muchos niveles o de muchas diferentes características, pero a la vuelta de la esquina lo van si se cae, pues lo vuelven a levantar, pero no se dan cuenta, o ese es el grado de idiosincrasia que tiene cada uno, no se dan cuenta que van a perder en mano de obra, en materiales que tienen que reponer, porque el que usaron pues ya no va a ser reciclable de cierta forma, ¿no? Entonces, sí hay una serie de condiciones y yo creo que los constructores son los que menos se asemejan o más bien son los menos creyentes en la parte de los seguros, ¿no? Y bueno, vamos aquí a esta parte de lo que es el beneficiario. Y bueno, estas pólizas tienen esta parte del beneficiario que es, a final de cuentas, el que va a tener ese beneficio del seguro, que puede ser uno mismo o para asegurar su propia empresa o para asegurar su propio coche. Y puede ser algún tercero, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una póliza familiar de gastos médicos mayores, por ejemplo, ahí vamos a poder asegurar a nuestra esposa, a nuestros hijos, y ellos van a ser los beneficiarios de ese servicio que van a tener, ¿no? En el caso de los seguros de vida, a lo mejor se asegura uno en vida y deja como beneficiario, por ejemplo, en la mayor parte de los casos, a las esposas y a los hijos, ¿no? Entonces ellos van a ser los beneficiarios. Y en muchos de los casos pueden darse que se encuentren dentro de una póliza alguno de estos repetido, ¿no? Que pueda ser asegurado o contratante o beneficiario primordialmente, ¿no? De estos tres últimos. La aseguradora prácticamente no se repite y si llegara a repetir, ¿qué sucede, mi estimado Sergio? Ya se me fue también, ya ven. No, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué sucede cuando hay dos aseguradoras asegurando el mismo bien? Pues hay una duplicidad de cobertura, ¿no? Del mismo bien. Ok. Pero Ujú. ¿cómo se llama esa duplicidad? Se me fue el nombre ahorita me Te va a acuerdo. ayudar George. ¿No le vas a ayudar, Jorge García de la Cuesta? Ay, se llama, espérame, el nombre, espérame. Déjala que ruede el chicharín aquel. Ay, es que como no es un término muy común, con concurrencia. Exactamente. Ahí se da la concurrencia de pólizas. Ajá. Y esa concurrencia, ¿qué sucede? Pues ahora sí que el bien está asegurado dos veces. ¿Qué tiene que suceder ahí? Pues obviamente ya legalmente, pues muchas ocasiones se comparte el siniestro, ¿no? O la mayor parte de las veces se comparte el siniestro dependiendo de las características de cada una de las pólizas, ¿no? Ahora sí que ahí se llegan a empatar, pero la indemnización sí se llega a generar, ¿no? Digamos, y también aquí faltaría verificar cuál fue la intención de asegurarlo dos veces, ¿no? Que ahí también podríamos estar cayendo en una agravación del riesgo.
Y como parte de las condiciones generales, por eso les digo que les echaron una buena leída a todas sus condiciones. ¿Qué podría hacerse en general, no? Digamos, ¿dónde se ven todo este tipo de cosas? Pues ahora sí que leyendo las condiciones generales, analizándolas un poquito y viendo qué es lo que se trata a final de cuentas cada una de estas condiciones y primordialmente qué están generando o qué nos está generando dentro de estas mismas, ¿no? A ver, ahora sí anda Elvita por ahí. Creo que no, ¿verdad? Y de nuestros amigos del banco, directos, ¿sí están o no están? Porque aquí no los alcanzo a ver. A ver, muchachos. ¿Están ahí? Sí. Sí. Ok. Ya la escuchamos, pero ahora me gustaría que, digamos así, en términos generales, ¿cómo vieron ahora sí que esta plática inicial y qué entendieron en particular de lo que es el seguro? Digamos, haciendo un resumen, una recapitulación de todos estos conceptos básicos de lo que es el seguro. De los del banco, porque estos chavos ya están, ahora sí que ya los quemé mucho ahorita. Pero no todos juntos, ¿eh? Bueno, en mi caso, Betuel, digo, me sirve por tema de conceptos básicos que la verdad, aunque lo puedes encontrar en Google, pues nunca te metes, ¿no? Entonces, la neta es que dejas que todos los demás hagan su chamba y ya. Pero, pues sí, Okay. sí me sirve bastante. Digo, no estoy participando porque la verdad es que no conozco tanto de concepto, tanto cosa técnica, pero bueno, en la marcha creo que va a poder fluir un poquito más todo este tema. Ah, bueno, pero así como algún concepto que te haya llamado más la atención de lo que es el seguro. Pues ahorita no porque sea lo último, pero el tema de la concurrencia. O sea, yo iba a preguntar que si eso era correcto. Realmente yo, en mi punto de vista, creo que no es malo. Yo como persona física que está pensando no en un tema de mi chamba hoy día, pues creo que puedo contratar las pólizas que yo quiera, ¿no? O se malinterpreta. Como persona, sí. Como Ok. persona, sí te puedes asegurar las veces que quieras. Y hablando únicamente del seguro de vida. Ok. Pero también hay ciertos límites, ¿no? Digamos, porque para ciertos límites, por ejemplo, a lo mejor ahorita dices, contrato una póliza de $1,000,000 y a lo mejor no tienes ningún problema. Pero tú dices, oye, ahora quiero subirla a $5,000,000. Entonces ya te van a preguntar más cosas, ¿no? Las aseguradoras. Que a lo mejor puedes contratar una póliza de $1,000,000 en 5 aseguradoras y puedes tener los $5,000,000. Pero ¿qué crees? También hay un organismo que se encarga precisamente de controlar a todas las aseguradoras y estas aseguradoras reportan los seguros de vida y hacen ahora sí porque su base de datos y dicen, oye, Betual ya tiene $5,000,000 aquí. ¿Qué está pasando, no? Okay. Y ¿qué dicen? Bueno, pues ya para la siguiente póliza que quieras, ahora sí que comprar, pues ya te van a poner ciertos peros o ciertas restricciones en función de la suma asegurada, ¿no? O sea, también hay un límite de suma asegurada que se puede otorgar, ¿no? Entonces, sí, en seguros de vida sí se puede otorgar varias veces los seguros, ¿no? Y con diferentes aseguradoras inclusive. Entonces, pero en lo que es el seguro de daños, no, porque aquí sí se genera una concurrencia o estarías haciendo ahora sí que estarías duplicando coberturas por una parte
Y por otra, una de las condiciones que vuelvo a reiterar la parte de leer las condiciones de la póliza, es tú una póliza de seguro de daños, sí puedes contratar 2 pólizas de seguros amparando el mismo bien, pero las tienes que declarar a las 2 aseguradoras para que no suceda esta parte de la concurrencia. Y es decir, a lo mejor una póliza va a pagar o a lo mejor el daño a un 60%, a un 40% o un 50-50, dependiendo, pero sí tienes que dar aviso. Cuando no das aviso, se produce esta parte de la concurrencia y entonces sí, ahí vienen, no es que no lo paguen, pero en primera vas a perder primas. Y en segunda, las aseguradoras van a partir la diferencia entre ellas, ¿no? Entonces, ahora sí que de tu auto que cuesta 100,000 pesos, una va a pagar a lo mejor 50,000 y la otra 50,000. Pero no te van a pagar 100,000 las dos. O sea que te llegaron a pagar 200,000. Eso no es correcto, ¿no? Y en el seguro de vida sí se llega a otorgar, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, George? Sí, sí, es muy importante ahí con el comentario de Betuel, reforzar el tema de que en bienes no se puede pagar o no podrá exceder nunca el pago entre las aseguradoras que estuvieran participando del valor del bien. Okay. Es decir, como los bienes tienen un valor y además cuando se trata de bienes, por ejemplo, un bien mueble o un bien inmueble, están parados con una factura y una factura muchas veces no se puede seccionar en 2 para 2 o 3 aseguradoras. Y ahí sí viene un tema. Entonces, cuando se trata de bienes muebles o inmuebles, ahí no debería, no sé si estoy bien, Alex, existir un doble aseguramiento. Aunado a que incluso se pagan primas de más, ¿no? Así es. Es correcto. No sé si eso amplía. En personas sí se podría, se podría, porque no hay un, sí podrán medir en función al estilo de vida o lo que representa la economía de una persona, pero es más difícil. Pero en un bien siempre hay un valor ya establecido y se marca en una factura, por eso no se puede duplicar ese valor. No sé si ahí pude ampliar un poquito el comentario. ¿Sí te quedó claro, Betuel? ¿O Sí, ponemos nada más. otro ejemplo? Y no, está perfecto. Y cuando hablas de reportar la parte de las pólizas de seguro, ¿te refieres a la aseguradora o al contratante? O sea, ¿el contratante tiene la obligación y también la aseguradora o solo una de las partes? No, el contratante, o sea, en este caso vamos a poner lo que tú contratas 2 pólizas para tu auto. No, hablando del tema del negocio ya de bienes Ok. de inmuebles. Bueno, un bien que quieras. Y por eso te ponía el ejemplo. Si tú, Okay. Betuel, quieres asegurar tu coche con 2 aseguradoras, lo puedes generar, pero a las 2 se los tienes que reportar. El de la obligación eres tú, no la aseguradora. Y acuérdate, y aquí ya veríamos la parte de lo que es la buena fe, ¿no? De las características del seguro, de la buena fe, ¿no? Exacto. Aquí, por ejemplo, y eso digo, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una casa habitación. Tú dices, bueno, voy a asegurar mi casa. Y tú dices, me costó, no sé, 5 millones de pesos. La construí en 5 millones de pesos y ya está, ¿no? Pero, pues tú dices, no, pues es que me quedó bien padre, ¿no? Y le puse acabados, y le puse eso, y le puse el otro. Pero, ¿qué sucede en muchas de las ocasiones? Le damos un valor sentimental a las cosas. Entonces, oye, como te gusta mucho tu casa y como, te costó mucho trabajo inclusive, pues tú le pones un valor sentimental, ¿no? Y ese valor sentimental tú dices, oye, pues a lo mejor no son los 5 millones que invertí como tal, sino
la puedo vender hasta en 7 millones. Pero ¿qué crees a la hora de que pasa con el seguro? Tú la aseguras en 7 millones, pero ¿qué va a suceder? La aseguradora no te va a pagar 7 millones, sino te va a pagar lo que te costó construirla, ¿no? Te costó 5, pues es lo que te va a pagar. Y entonces aquí radica la parte de la buena fe. Así como en este caso tú estás haciendo un incremento de tu suma asegurada o incremento de ese valor sentimental que le estás dando, la aseguradora te dice, pues, ahora sí que a mi aseguradora me cuesta 5 millones de pesos reponértela y en esa parte queda. Pero ese es actuar de buena fe. Y hay el caso contrario, ¿no? Tú dices, bueno, me costó 5, pero para ahorrar un poco en las primas, la voy a declarar en 3. ¿Y qué crees que sucede? Cuando llega a haber algún siniestro, los ajustadores profesionales verifican los costos reales de las pólizas, ¿no? Y aquí ya entramos en un problema, porque aquí ya me mentiste a mí como aseguradora y está rompiendo este pacto de buena fe al declarar menos tu suma asegurada. Y entonces ahí vamos a tener problemas porque hay una clausulita que la vamos a ver en la próxima sesión o en las próximas sesiones que se llama la proporción indemnizable. Y esa cláusula lo que hace es que te paga en la misma proporción, te paga tu daño, pero en la misma proporción en que me mentiste. Si tú me mentiste con un 20%, tu pérdida te la voy a reducir en un 20%. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión o en las siguientes sesiones. Y vamos a poner un ejemplo de cómo actúa esta parte de la proporción indemnizable, ¿no? Entonces, todo esto lo referimos primordialmente a la buena fe y a esa buena fe que está declarando ahora sí que el cliente o el asegurado hacia la aseguradora, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Ya está Elba o no está Elba? Sí, ya aquí estoy, Alex, discúlpame. Anda un poco mal mi señal. Está bueno, creo que sí me di cuenta. Está bueno, pero digamos, en este caso, digo, sí, Elba, Jorge, Sergio y Jorge Díaz ya tienen un poco más de experiencia, pero me gustaría más escuchar a Mayra o es que no veo los nombres de aquí, Marilyn. a Marilyn. A ver cómo ven o que nos den su comentario o algo que les haya llamado en particular, ahora sí que les haya llamado más la atención en particular sobre algún tema de estos que vimos hoy en día. Pues yo creo que en la marcha, ay, perdón, Mayra, creo que estás hablando tú. ¿O no eres Mayra? Sí, no, adelante. Perdóname. Yo creo que estoy de acuerdo con Bets de que sobre la marcha pues vamos a ir aprendiendo. O sea, creo que sí, esto podrá ser igual y bastante básico para mis compañeros del equipo de seguros, pero sí, digo, hablo por los tres, yo creo que sí es cuestión de aprender, porque pues no es un tema con el que estemos tan familiarizados, teniendo en cuenta que los tenemos a ellos, ¿no? Para guiarnos y apoyarnos en los seguros pues de nuestros clientes, ¿no? De las personas morales. Claro, Entonces, pero ¿qué va a hacer el día que no estén ellos ahí? híjole, buscarlos. Yo creo que marcarle a alguno de los Jorges, a Elvita, qué bueno que tengo el celular de Elvita. No es cierto, no, pues digo, por eso es creo que el objetivo del curso, ¿no? Aprender. Sí, claro, y algo que te haya llamado más la atención. Sí, también me llamó la atención lo del doble, seguro, que la verdad pues nunca, o sea, nunca me ha tocado honestamente como que no sé el por qué alguna empresa haría eso, ¿no? Será como más gasto, tal vez.
Pero sí, probablemente fue lo que me pudo haber llamado más la atención. De acuerdo. ¿Y tú fuiste Mayra o Maylin? No, Marilyn. Ah, Marilyn. Entonces, a ver, Mayra, ¿tú qué nos puedes platicar? Bueno, pues a mí me pareció un poco interesante el tema de cómo es que para también, o sea, para las pólizas de seguro se toma en consideración como la buena fe que tengas. Digo, a mí me llegó a suceder cuando contraté mi póliza de gastos médicos en donde te preguntan, ¿no? Si padeces como algún tipo de enfermedad, pues que la declares. Y que Claro, al final del día, cuando declaras si efectivamente tienes o no tienes, pues si sí la tienes, como que te la excluye de lo que te va a cubrir. Pero justamente como que ahora entiendo un poquito más con lo que comentabas al final en retroalimentación con Betuel, de que pues ellos van a tomar en medida de qué tan grande haya sido tu mentira o qué tanto fue lo que mentiste, como el tema de la repercusión que va a tener al momento de que llegues a sufrir algún siniestro o algún, o que vayas a querer ejercer la póliza, ¿no? Creo que eso es como que lo que más me llamó la atención y bueno, el tema que comentabas de que hay personas que pueden llegar a asegurar incluso a algunas otras personas o bienes de otras personas con el fin de obtener al final un beneficio que al final, pues a lo mejor tú como aseguradora o yo que no estoy tan familiarizada con el producto, pues no pensaría que lo pudieran llegar a hacer con ese fin, ¿no? De sacar algún provecho, sino que pues piensas que al final del día es correcto o que están actuando de buena fe. claro, exactamente. Y diste en dos puntos primordiales, ¿no? La buena fe y el interés asegurable, ¿no? En la parte de, por ejemplo, de gastos médicos mayores, siempre te preguntan las enfermedades que tuviste o que tienes y si actualmente cursas por algún tipo de padecimiento. Si en un momento dado no tienes ningún padecimiento, hay algunos que llegan a tener cierto término en cuestión de años que puedes llegar a reclamar, ¿no? Pero si lo reclamas, a lo mejor, y es común, por ejemplo, con los embarazos, ¿no? Digamos, en las pólizas de gastos médicos mayores te preguntan si tienes un embarazo ya, porque pues obviamente ahí ya es inminente el siniestro, y a lo mejor en esa parte te lo excluyen hasta cierto tiempo, ¿no? Digamos, en ese momento creo que te dan, y no sé si ustedes muchachos sepan algo de esto, que te lo excluyen por un término precisamente de los 9 meses, ¿no? Y bueno, y hay otras enfermedades que también te dicen, bueno, que hasta 2 años puedes reclamar algo, ¿no? Digamos, o que no se presente en ese inter de 2 años y ya posteriormente puedes tener algún tipo de enfermedad que te lo llegue a cubrir. Pero eso es en la parte de los gastos médicos mayores. En la parte de lo que es el seguro de daños, aquí es importante la declaración del tipo de bien. Y lo vamos a ver, les digo que en las siguientes sesiones, porque es importante saber y conocer el valor real de los bienes. Y vamos a entrar en esta parte de lo que es la proporción indemnizable, a la agravación del riesgo y algunas otras cuestiones que en un momento dado ustedes les van a poder asesorar a sus clientes, a sus asegurados, para que estas sumas aseguradas sean actualizadas, pues ahora sí que en ciertos términos, ¿no? Digamos, y como les comentaba al inicio, también para eso sirven los avalúos. Y esas actualizaciones que se generan no solamente les benefician a la parte del seguro, sino hasta contablemente, por ejemplo, para una empresa, se pueden dar algunos ciertos beneficios en las cuestiones fiscales. Sí, ¿estamos de acuerdo, Mayra? Sí, de acuerdo. ¿Te vas a comentar algo, mi estimado George? Sí, sí, nada más quisiera resaltar con respecto a la sesión de hoy, que algo muy, muy importante es que cuando hablamos de seguros son productos intangibles
que de alguna forma se formalizan a través del contrato. Y el contrato, bueno, es una promesa que está bien establecida, y en lo cual hiciste énfasis con respecto a que las pólizas y las condiciones generales tienen exclusiones. Y es muy común, y en el medio a veces escuchamos de que el cliente piensa que la aseguradora, en el momento que se presenta un siniestro, estamos borrándole ahí a las exclusiones o agregándole a las exclusiones o cambiando el contrato, y no, el contrato ya está establecido. Y realmente las exclusiones son lo más relevante, y no hay nada que se invente. O sea, de verdad, es un producto intangible, pero que realmente sí cubre en función a lo que nosotros declaramos y a lo que nosotros manifestamos. Y digo, es muy relevante, muy importante con esta parte que se inició, porque el tema de daños es muy extenso, y creo que lo que vamos a ver va más allá de lo que es una póliza de seguro de automóvil, pero bueno, todo tiene el mismo fin, ¿no? Entonces, pues nada más resaltar eso, y que sí es muy relevante en determinado momento el que se puedan leer las exclusiones en las condiciones generales, porque es importante que vean que nada se está inventando. Ya las exclusiones ya están, y que casualmente aprendemos mucho en este negocio cuando se presenta el siniestro, porque hasta las mismas exclusiones estamos interpretando de mil formas, ¿no? Pero pues ya están bien claras y bien establecidas. Sí, y además están abogado, ¿no? Reguladas por una autoridad, ¿no? En sí, ese es mi comentario, Alex. El poder ampliar y resaltar esa parte, y que el poder agarrar cualquier condición general y ver las exclusiones nos da un panorama diferente, ¿no? Muchas de las ocasiones los agentes de seguros, inclusive hasta en los comerciales, ¿no? de las aseguradoras y demás, les dicen que les cubren todo, pero inclusive, digamos, yo llegué a ver alguna reclamación que hacían porque les habían levantado una infracción. Y entonces, pues es que la gente me dijo que me cubrían todo. Digo, o la gente o el comercial o lo que quiera, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué creen? Que las multas no están cubiertas, ¿no? O ese tipo de infracciones, que son ya de otro tipo, no llega a ser tanto el alcance del seguro como para esas partes. Imagínense que el seguro se tuviera que estar pagando todas las infracciones, pues le iba a ir muy bien al gobierno de la ciudad y de todos los gobiernos, ¿no? Entonces sí hay ciertas condiciones en particular que no se cubre. Y, por ejemplo, hay un término, digamos, que acertadamente, por ejemplo, en Inbursa se cambió de cobertura amplia, ¿no? Y hablamos de cobertura amplia en lo que es la parte de autos, y también hablamos ahora sí que de cobertura amplia en la parte de los seguros de daños. Porque en el mercado común y corriente le llaman todo riesgo, ¿no? Y el todo riesgo pues está más basado en las exclusiones que en lo que llega a cubrir, o en lo que dice el texto como tal que llega a cubrir o amparar este tipo de bienes. Entonces, eso es otra parte que también vamos a ver en esta parte. Pero como inicio sí quería que tuvieran, no ahora sí que la gente que ya estaba en daños, sino la parte de banco, y que tuvieran vamos a decirlo, que esta semblanza de lo que es un seguro, de sus principales características y de sus, pues ahora sí que de los comentarios que se van dando en el Inter, para, ahora sí, para tener un conocimiento general, básico, de lo que es una póliza de seguro y cómo se otorga y bajo qué condiciones se están dando este tipo de pólizas. No sé si tengan algo adicional que comentar. No, Ale. Ok, bueno, pues ahora sí que si Edgar no comenta otra cosa, bueno, pues hasta aquí dejamos esta clase o esta plática, esta reunión por el día de hoy, y nos vemos el próximo jueves a las 6 para continuar con los demás temas que les tengo preparados, que van a ir viendo mucho esta parte de lo que ya hemos comentado así muy básicamente,
Yo les voy a poner algunas exclusiones que para mí serían a lo mejor las más relevantes, pero sí me gustaría que le dieran a lo mejor una leída, aunque sea sus condiciones generales del auto.